Sequía implacable. En el corazón de un vasto valle, rodeado de colinas y bosques que parecían infinitos, se asentaba Llama Viva, una aldea que debía su nombre al río Tordal, la arteria que había permitido que la vida floreciera durante generaciones. Llama Viva no era solo un conjunto de casas, era una comunidad que había aprendido a vivir en armonía con la tierra. Las estaciones marcaban el ritmo de sus vidas, y cada miembro tenía un papel esencial en mantener el equilibrio. La historia comenzó en un invierno particularmente extraño. Las noches eran más frías de lo habitual, pero no hubo nieve en las montañas que rodeaban el valle. Los ancianos del pueblo notaron el cambio antes que nadie. «El cielo no canta», murmuraba Eloisa, una mujer de 80 años con una memoria prodigiosa para los patrones del clima. Su esposo Julián asentía en silencio mientras observaba el horizonte sin nubes. A medida que los días avanzaban, las señales se hicieron más evidentes. Los campesinos encontraron el suelo más duro de lo habitual al preparar sus campos para la siembra de primavera. Las primeras lluvias, que solían llegar a finales de invierno, nunca aparecieron. Sin embargo, los aldeanos, acostumbrados a enfrentar las pequeñas inclemencias del clima, siguieron adelante. «La tierra siempre encuentra su manera», decían con fe. Cuando llegó la primavera, el río Tordal, que normalmente serpenteaba vigoroso a través del valle, se veía más pequeño. Los niños, que solían chapotear en sus aguas durante los días cálidos, encontraron que el cauce estaba cada vez más seco. Lo que comenzó como una preocupación sutil se transformó en miedo cuando el río se redujo a pequeños charcos estancados al final del verano. «¿Qué haremos si no llueve?», preguntó Tomás, un joven padre que dependía del agua para regar su campo de cebada. Su esposa Clara intentó calmarlo. «Siempre hemos tenido agua, el río no nos abandonará». Pero en su voz había dudas que ni ella misma podía esconder. Los campos, que en años anteriores lucían verdes y vibrantes, se transformaron en un paisaje desolador. Las espigas de trigo se secaron antes de madurar, y las hortalizas se marchitaron en sus surcos. Solo las plantas más resistentes, como algunos arbustos de moras y las raíces que crecían en las colinas, lograron sobrevivir. La falta de agua no solo afectó a los cultivos. Los animales de granja, esenciales para la vida en Llama Viva, comenzaron a mostrar signos de desnutrición. Las cabras y vacas, que dependían del pasto que crecía cerca del río, empezaron a morir. Los campesinos se vieron obligados a tomar decisiones difíciles. Sacrificar a sus animales más débiles para alimentar a las familias y conservar solo aquellos que pudieran ser útiles a largo plazo. Con el agua escaseando, los aldeanos comenzaron a sufrir las consecuencias. El poco líquido que podían recolectar de charcas y pozos improvisados no siempre era limpio, y las enfermedades se propagaron rápidamente. Los niños y los ancianos, los más vulnerables, fueron los primeros en caer enfermos. Eloisa, que había pasado años estudiando las plantas medicinales de las colinas, organizó a las mujeres de la aldea para buscar hierbas que pudieran aliviar los síntomas. Aunque lograron mitigar algunos casos, muchos murieron en el transcurso de semanas. La comunidad comenzó a sentir el peso de la desesperación. Cada día era una lucha por la supervivencia. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los campesinos no se rindieron. La fe en que el río volvería a fluir los mantenía unidos. En medio de la crisis surgieron actos de solidaridad que definieron el espíritu de Llama Viva. Los habitantes decidieron compartir todo lo que tenían. Una familia con una vaca que aún daba algo de leche ofrecía una porción a los niños más pequeños. Clara, que tenía un campo de raíces comestibles en las colinas, recolectaba lo suficiente para distribuir entre las familias más necesitadas. Una noche, mientras la aldea se reunía alrededor de una fogata improvisada, Julián tomó la palabra. «No somos ricos, pero somos una familia. Lo que uno tiene, lo tiene el otro. Si sobrevivimos este año, será porque lo hacemos juntos». Sus palabras resonaron en los corazones de todos, y desde entonces la cooperación se convirtió en la regla del pueblo. Algunos hombres, liderados por Tomás, comenzaron a explorar los alrededores del valle en busca de fuentes de agua. Tras días de caminatas extenuantes, encontraron pequeños manantiales en las colinas. Aunque el agua era escasa, la llevaron a la aldea en barriles improvisados. Además, aprendieron a recolectar rocío por las noches tendiendo telas en los campos para atrapar las gotas que caían al amanecer. Las mujeres, mientras tanto, buscaron formas de hacer que los alimentos duraran más. Clara descubrió que las raíces secas podían molerse para hacer una especie de harina, que aunque amarga, servía para preparar pan. Eloisa enseñó a los niños a recolectar insectos y pequeños animales del bosque
que se convirtieron en una fuente esencial de proteínas. El otoño trajo consigo los cielos grises que los campesinos habían estado esperando durante meses. Al principio, las lluvias fueron ligeras, apenas suficientes para humedecer la tierra. Pero un día, las nubes se abrieron y el agua cayó con una fuerza renovadora. Los aldeanos salieron de sus casas, dejando que la lluvia empapara sus cuerpos. Era como si el cielo mismo los abrazara después de un largo período de sufrimiento. El río Tordal comenzó a fluir de nuevo, tímidamente al principio, pero con más fuerza a medida que las semanas pasaban. Los campos que habían permanecido secos y estériles comenzaron a mostrar signos de vida. Los campesinos trabajaron día y noche para preparar la tierra para una nueva siembra. Cuando llegó la primavera siguiente, Llama Viva floreció como nunca antes. Los campos estaban llenos de verde, y las cosechas fueron abundantes. Sin embargo, los campesinos nunca olvidaron las lecciones que les dejó la sequía. Construyeron canales para almacenar agua durante los tiempos de abundancia y aprendieron a cultivar plantas más resistentes. Eloísa, que había sido una guía para el pueblo durante los momentos más oscuros, se convirtió en un símbolo de resistencia y sabiduría. La tierra puede fallarnos, decía, pero nuestra unión nunca lo hará. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos, y la historia de la gran sequía se transmitió de generación en generación, no como una tragedia, sino como un ejemplo de la fortaleza que surge cuando una comunidad enfrenta la adversidad junta. El invierno siguiente marcó un punto de inflexión en la vida de Llama Viva. A medida que los días se acortaban y las noches se alargaban, los campesinos reflexionaban sobre lo que habían perdido y lo que habían ganado. Aunque algunos hogares aún estaban de luto por aquellos que no sobrevivieron, especialmente niños y ancianos, un nuevo espíritu de determinación impregnaba el pueblo. Los niños que habían crecido durante la sequía eran ahora adolescentes más resilientes que sus predecesores. Tomás y Clara, quienes habían perdido a uno de sus hijos pequeños durante el peor momento de la crisis, centraron sus energías en enseñar a los demás cómo enfrentar tiempos difíciles. Tomás llevó a los jóvenes a las colinas, mostrándoles los manantiales escondidos y cómo recolectar agua con ingenio. Clara, por su parte, enseñó a las niñas y mujeres jóvenes a cocinar con ingredientes mínimos y a utilizar plantas que antes pasaban desapercibidas. Entre ellos destacaba Mateo, el hijo mayor de Tomás y Clara, quien había crecido durante el año de la gran sequía. A sus 15 años, Mateo ya era un líder natural, con un profundo respeto por la naturaleza y una determinación férrea. Había visto a sus padres dar todo lo que tenían para proteger a los demás y quería asegurarse de que Llama Viva nunca volviera a enfrentar tal calamidad. Mientras el pueblo se recuperaba, Eloísa, la anciana que había guiado a la aldea con su sabiduría, se convirtió en la cronista no oficial de la sequía. Cada noche, alrededor de una hoguera que los aldeanos mantenían en la plaza principal, contaba historias sobre cómo habían sobrevivido. Su voz era un ancla para los campesinos, un recordatorio de que el dolor y la pérdida también pueden traer lecciones valiosas. Eloísa no solo narraba las dificultades, también hablaba de los momentos de esperanza, como la noche en que una lluvia ligera empapó los campos justo cuando todo parecía perdido, o el día en que un grupo de jóvenes, liderados por Mateo, descubrió un manantial escondido que les permitió salvar a las últimas cabras del pueblo. El río no solo está en la tierra, decía Eloísa, el río está en nosotros, fluye en nuestra unión, en nuestras manos que trabajan juntas, en los corazones que no se rinden. Sus palabras, repetidas una y otra vez, se convirtieron en el alma del pueblo. A medida que la aldea se recuperaba, algunos campesinos comenzaron a explorar más allá del valle. Había tierras al este, separadas por una densa arboleda que pocos se habían atrevido a cruzar. Mateo, intrigado por los rumores de una antigua aldea abandonada al otro lado del bosque, reunió a un grupo de jóvenes para investigar. El viaje duró varios días y estuvo lleno de desafíos. Los viajeros enfrentaron lluvias intensas, terrenos resbaladizos y un hambre persistente que parecía perseguirlos desde los tiempos de la sequía. Sin embargo, al tercer día encontraron lo que buscaban: un terreno amplio y fértil, con pequeños arroyos que fluían desde las montañas. Aunque los restos de la aldea abandonada eran poco más que ruinas cubiertas de musgo, las tierras prometían abundancia. Cuando Mateo regresó a Llama Viva con la noticia, el pueblo se llenó de entusiasmo. Decidieron enviar un grupo para trabajar la nueva tierra, no para abandonar el valle, sino para diversificar sus recursos y garantizar que nunca más dependieran exclusivamente del río Tordal.
Una de las lecciones más importantes que dejó la sequía fue la necesidad de prepararse para el futuro. Bajo la dirección de Tomás y algunos de los hombres más experimentados, los aldeanos comenzaron a construir depósitos de agua en las colinas cercanas al río. Estas cisternas, hechas de piedra y selladas con arcilla, se llenarían durante la temporada de lluvias y servirían como reservas en caso de que el río volviera a secarse. El trabajo no fue fácil. Durante meses hombres, mujeres y niños transportaron piedras, arcilla y madera desde las colinas hasta el lugar de construcción. A pesar del agotamiento, el trabajo fortaleció aún más los lazos de la comunidad. Cada piedra colocada en los depósitos era un recordatorio de la fuerza colectiva del pueblo. Un día, al inicio del verano, un grupo de forasteros llegó a Llama Viva. Eran campesinos de un pueblo cercano que había sido devastado por un incendio forestal. Con sus tierras destruidas, buscaban refugio y una oportunidad para empezar de nuevo. Al principio, algunos aldeanos se mostraron reacios a aceptar a los recién llegados. «Apenas tenemos suficiente para nosotros», murmuraban en las reuniones. Pero Eloísa, como siempre, recordó a la comunidad lo que significaba la solidaridad. «Cuando la sequía nos golpeó, sobrevivimos porque nos apoyamos mutuamente», dijo. «Si nos cerramos a otros en necesidad, olvidaremos lo que nos hace fuertes». Las palabras de Eloísa convencieron a los demás y los forasteros fueron bienvenidos. Con su llegada, la aldea ganó nuevas manos trabajadoras, así como conocimientos sobre técnicas agrícolas y de construcción que enriquecieron a Llama Viva. Con el tiempo, los eventos de la Gran Sequía se convirtieron en historias que los ancianos contaban a los jóvenes. Sin embargo, aquellos que habían vivido la calamidad nunca olvidaron los sacrificios ni las lecciones aprendidas. Mateo creció para convertirse en un líder respetado, guiando al pueblo hacia una era de prosperidad basada en la preparación, la cooperación y el respeto por la naturaleza. Los campos de Llama Viva florecieron como nunca antes, y la comunidad se expandió hacia las tierras que Mateo y su grupo habían descubierto. Los depósitos de agua garantizaron que incluso en años secos, el pueblo tuviera suficiente para sobrevivir. Más importante aún, la aldea mantuvo viva la filosofía de compartir, aprender y trabajar juntos. Décadas después, cuando Eloísa ya no estaba y Mateo se había convertido en un anciano, el pueblo organizó una gran celebración para conmemorar el aniversario de la Gran Sequía. En el centro de la plaza, donde una vez se había reunido la comunidad para compartir sus últimos recursos, colocaron una estatua de piedra representando a un río que fluía desde el corazón de un grupo de campesinos. La inscripción en la base decía: «El río es nuestra sangre, nuestra unión y nuestra esperanza. Aunque la tierra nos falle, juntos nunca pereceremos». Llama Viva continuó prosperando, no porque el río Tordal volviera a fluir con fuerza, sino porque había aprendido que la verdadera fuerza de una comunidad está en su capacidad de enfrentar cualquier adversidad como un solo cuerpo. La expansión hacia las tierras del este no solo representó una solución a las preocupaciones inmediatas de recursos, sino que también simbolizó una nueva etapa en la historia de Llama Viva. Los jóvenes, liderados por Mateo, se instalaron en las tierras fértiles descubiertas al otro lado del bosque y fundaron lo que llamaron Nueva Tordalia. Aunque todavía mantenían sus vínculos con Llama Viva, esta nueva aldea comenzó a desarrollar su propio carácter, basado en las lecciones aprendidas durante la sequía. El trabajo en Nueva Tordalia no fue fácil. Las ruinas de la antigua aldea eran un recordatorio de que incluso las tierras más fértiles podían ser traicioneras si no se cuidaban adecuadamente. Mateo y los suyos dedicaron meses a limpiar los terrenos, reconstruir canales y plantar cultivos que pudieran resistir sequías futuras. Entre sus primeras decisiones estuvo la construcción de depósitos de agua similares a los que habían erigido en Llama Viva. Cada gota de lluvia era tratada como un tesoro. Con el tiempo, Nueva Tordalia prosperó y los intercambios entre ambas aldeas se convirtieron en una constante. Llama Viva enviaba trigo y cebada, mientras que Nueva Tordalia devolvía frutas y legumbres que crecían en sus ricos suelos. Este comercio no solo fortaleció la economía de ambas comunidades, sino que también reforzó los lazos familiares y culturales que compartían. Aunque las tierras del este eran fértiles, también eran peligrosas. El bosque que separaba ambas aldeas era denso y lleno de misterios. Los habitantes de Llama Viva siempre habían respetado sus límites, considerándolo un lugar sagrado y al mismo tiempo, inquietante. Los rumores de animales salvajes y fenómenos extraños se transmitían de generación en generación. Una noche, mientras Mateo y algunos jóvenes regresaban de Nueva Tordalia cargados con frutas y miel,
escucharon un rugido aterrador proveniente del interior del bosque. Las leyendas sobre lobos gigantes transmitidas en voz baja por los ancianos cobraron vida en sus mentes. Aunque nadie resultó herido aquella noche, el incidente marcó el inicio de una serie de encuentros que preocuparon a ambas aldeas. Los campesinos comenzaron a reportar avistamientos de sombras grandes y veloces que se movían entre los árboles al anochecer. Los animales de granja que pastaban cerca del bosque desaparecían sin dejar rastro. En respuesta, los líderes de ambas aldeas organizaron patrullas nocturnas para proteger a los suyos. Fue durante una de estas patrullas cuando Mateo, acompañado de su sobrino pequeño Luis, descubrió que no eran lobos los responsables de las desapariciones, sino un grupo de perros salvajes que había formado una manada en lo profundo del bosque. Aunque peligrosos, no eran invencibles. Con la ayuda de perros adiestrados y herramientas rudimentarias, lograron dispersar a la manada y recuperar la tranquilidad. Mientras tanto, en Llama Viva, la figura de Eloisa seguía viva en las historias que se contaban cada noche. Su hija, Marina, había heredado no solo su conocimiento sobre las hierbas y las estaciones, sino también su habilidad para inspirar a los demás. Marina comenzó a recopilar todo lo que su madre había enseñado en un libro que tituló El Libro del Río. Este volumen, escrito a mano, contenía no solo remedios naturales y consejos agrícolas, sino también relatos de la gran sequía y las estrategias que habían usado para sobrevivir. El Libro del Río se convirtió en una fuente de sabiduría para las generaciones futuras. Cada año, en la celebración del aniversario de la sequía, Marina leía en voz alta una parte del libro, recordando a todos la importancia de la unión, la resistencia y la preparación. Cuando Marina murió muchos años después, su hija Clara, ya una mujer adulta, continuó con la tradición. Para entonces, el libro había crecido con contribuciones de otros aldeanos, quienes añadían sus propias historias, descubrimientos y aprendizajes. La comunidad decidió guardar el libro en una pequeña capilla construida cerca del río Tordal, considerándolo su mayor tesoro. Décadas después, cuando Mateo ya era un anciano, y los niños que habían crecido durante la sequía original eran abuelos, el río Tordal volvió a mostrar señales de debilidad. Las lluvias habían sido escasas durante 2 años consecutivos, y aunque las reservas de agua ayudaron a amortiguar el impacto, los campesinos comenzaron a temer que se repitiera el desastre del pasado. Esta vez, sin embargo, estaban mejor preparados. Los depósitos de agua construidos años antes se llenaron rápidamente al inicio de la temporada de lluvias, y las técnicas agrícolas que Mateo y otros habían implementado ayudaron a conservar la humedad del suelo. Además, los intercambios con Nueva Tordalia aseguraron que siempre hubiera alimentos suficientes para ambos pueblos. Cuando la sequía terminó, los aldeanos celebraron no solo la supervivencia, sino también el hecho de que habían aprendido a enfrentar la adversidad con inteligencia y cooperación. Aquel año, añadieron un nuevo capítulo a El Libro del Río, titulado Cómo vencimos a la segunda sequía. En él detallaron las estrategias que habían utilizado para que nunca se olvidaran. Con el paso de los años, Llama Viva y Nueva Tordalia se convirtieron en símbolos de resistencia y sabiduría. Las aldeas crecieron y prosperaron, y sus habitantes vivieron vidas largas y plenas, conscientes de que el verdadero tesoro no era el agua ni los cultivos, sino su capacidad de trabajar juntos y aprender de sus experiencias. Los niños que escuchaban las historias de Eloisa, Mateo, Marina y los demás, soñaban con ser algún día dignos de sus antepasados, y cuando se encontraban con desafíos, ya fueran tormentas, plagas o sequías, enfrentaban cada prueba con el conocimiento de que, mientras estuvieran unidos, siempre habría un río que fluyera en sus corazones. Con el paso de los siglos, Llama Viva y Nueva Tordalia se convirtieron en el centro de una región próspera, conocida por su sabiduría en el manejo del agua y la tierra. Los habitantes de ambas aldeas nunca dejaron de honrar las lecciones de sus antepasados. Aunque las generaciones cambiaron, la memoria de la gran sequía permaneció viva, transmitida de boca en boca y en las páginas cada vez más extensas de El Libro del Río. En el centenario de aquella sequía que casi los destruyó, ambas aldeas se reunieron para una gran celebración conjunta. En la plaza central de Llama Viva, donde antaño se habían reunido para enfrentar el hambre y la desesperación, se alzó una estatua que representaba a un campesino y una campesina trabajando juntos, con el río Tordal fluyendo a sus pies. La inscripción decía: el agua es vida, pero la unión es eternidad. Aquella noche,
Bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo, ya anciano y con la voz quebrada por los años, fue invitado a dar unas palabras. Su figura, encorvada pero imponente, reflejaba la fuerza de alguien que había vivido una vida llena de pruebas y aprendizajes. Hoy celebramos no solo el agua que volvió a nuestras tierras, dijo, sino la voluntad que nunca dejó nuestras almas. Aprendimos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo nos cuidamos unos a otros. Si algún día el río vuelve a secarse, sé que no será nuestro fin, porque aquí, señaló su corazón y luego al de los demás, es donde fluye el río que nunca se detiene. Los aplausos resonaron por todo el valle. Los más jóvenes, que solo conocían las historias de la sequía a través de las palabras de sus mayores, sintieron un orgullo renovado por el legado que llevaban. Los más ancianos, que habían vivido aquellas épocas oscuras, lloraron en silencio, agradecidos por haber sido testigos de un renacimiento tan profundo. Al final de la celebración, cuando las antorchas comenzaron a apagarse y el canto de los grillos llenó el aire, Mateo, acompañado por sus nietos, caminó lentamente hasta el río Tordal. Se sentó junto a sus aguas, ahora más abundantes y limpias que nunca, y cerró los ojos. «Gracias, viejo amigo», susurró al río, «por enseñarnos a nunca rendirnos». Aquella noche, Mateo falleció en paz junto al río que lo había acompañado toda su vida. Cuando los aldeanos encontraron su cuerpo al amanecer, no lo vieron como un final, sino como un cierre perfecto para una vida vivida con propósito. Años después, un nuevo capítulo fue añadido al libro del río titulado El legado de Mateo. Allí, sus descendientes escribieron no solo sobre su vida, sino también sobre el impacto duradero de la gran sequía. Las generaciones futuras crecieron sabiendo que, aunque la naturaleza podía ser impredecible, el verdadero poder estaba en la capacidad de las personas para unirse y adaptarse. Llama Viva y Nueva Tordalia prosperaron durante siglos, convirtiéndose en ejemplos para otras comunidades sobre cómo enfrentar la adversidad. Y aunque el río Tordal a veces menguaba y otras veces se desbordaba, nunca volvió a ser una amenaza, porque la gente había aprendido a trabajar con la tierra, no contra ella. En las noches de luna llena, los aldeanos decían que podían escuchar el susurro del río, no solo como el flujo del agua, sino como las voces de todos aquellos que habían trabajado juntos para que nunca dejara de fluir. Y así, Llama Viva permaneció, no como un lugar, sino como un símbolo de lo que significa ser verdaderamente humano. Unirse frente a la adversidad y convertir cada prueba en una oportunidad para crecer.